Los amigos de la Sociedad Económica Amigos del País y los que no lo son de la Sociedad Amigos del País también son amigos. Muchísimas gracias por venir a una especie de presentación del tercer cuadro de Manuel López, escritor y anterior, y en una vida profesional anterior, comandante del Ejército del Aire y empresario. Y la presentación propia de Manuel la va a hacer David Crespo, puesto que este acto lo organizamos, mejor dicho, lo organiza la Asociación Sociedad Civil Canaria y la Real Sociedad Económica, pero el peso de la organización y la idea, es decir, lo importante lo han hecho ellos. David hablará a continuación. Yo quería hacer una presentación que no la tengo muy clara, porque además, para mayor horror, hay un experto en arte flamenco en esta sala y ya estoy atenazado por el miedo a equivocarme, pero no voy a hablar mucho del arte flamenco porque no sé mucho del arte flamenco, sino tengo algún conocimiento de la relación de los flamencos con Canarias, como parte que soy del público lector. Hay una precisión que tengo que hacer, que me parece importante, que es que la mayoría, hay muchos de los que aquí se les llamaba flamencos que no eran flamencos, eran de Brabante, brabanzones, por lo tanto. La gente de Amberes, que se considera flamencos, son brabanzones, no eran flamencos, no son flamencos, pero la culpa de esto la tenían ellos mismos, que se utilizaban la denominación flamenco en España, puesto que era lo políticamente seguro, dada la importante guerra que mantuvo España, mejor dicho, Holanda, la guerra de la independencia de Holanda, que costó 80 años para poder liberarse del dominio del rey de España. Como ustedes saben, la presencia flamenca en Canarias no es muy numerosa en cuanto al contingente de población, pero sí relativamente influyente, sobre todo en el ámbito de la economía, ¿no? Tanto en esta isla como en La Palma y en Tenerife. Fue muy importante la inversión de los flamencos, tanto al principio como sobre todo a continuación, a hacer negocios con el azúcar, que era el motor económico de Canarias en la primera parte del siglo XVI, finales del XV, que fue cuando se conquista, que es inseparable la conquista de Canarias del negocio del azúcar. Incluso, según algunos autores, los importantes hacendados que había en Gran Canaria de origen florentino, digamos, también estaban relacionados con el negocio del azúcar, porque también tenían relación con los centros de negocios de Flandes, particularmente Brujas, Gante y también Amberes. Esto por un lado. Es decir, hay una influencia económica, hay una presencia cultural importante en algunas obras de arte, o bastantes obras de arte, cosas que hablarán otros, y en Gran Canaria está más difuminada, parece que no fue tan importante la presencia de esos flamencos, que todos ellos a lo largo del siglo, en el siglo XVI prácticamente se integran en la sociedad canaria, no se mantiene como colonia independiente, como parece ser que sí ocurrió en otras ciudades españolas, como Cádiz, por ejemplo, que mantienen la nación, como era una nación flamenca, es decir, que equivale casi a una especie de cofradía, de una cierta organización comercial y social que tenía. Aquí no, aquí se integran, según mis noticias, se integran rápidamente en la sociedad española, en la sociedad de formación de la época, y bueno, y en algunos casos hasta traducen sus nombres al español. Esta es
esa influencia, esa presencia de flamencos y brabanzones en el siglo XVI es importante, pero luego viene el 18 ya vienen muchísimos menos, y el 17 también menos, empieza a disminuir, y en el 19 ya los que aparecen por Canarias ya son los, a partir de 1830, el año de la independencia de Bélgica, pues empiezan a aparecer los belgas, ¿no? Particularmente, si yo no me equivoco, en la isla Tenerife es importante la presencia de un grupo de inversores, el primer tranvía que se organiza en Canarias, entre Santa Cruz y La Laguna. Se financia enteramente por un grupo de empresarios e inversores belgas. Había algunos franceses, pero todos eran belgas, y la organización, la empresa era fundada en Bruselas, y fueron los que crearon el primer tranvía, que fue belga durante casi todo el siglo, una buena parte del siglo XX, hasta que el Cabildo de Tenerife, en los años 50 o 60, lo asume. Y luego, bueno, ya viene la presencia belga en los inversores turísticos, y bueno, y ahora mismo hay miles de ciudadanos belgas viviendo en Canarias, parte del año o todo. Esta es un poco un resumen que yo me he atrevido a hacer, y a continuación le voy a hacer la palabra a David Crespo. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar a Manuel, porque el protagonismo es de él, es el autor del libro, y la idea del libro me la comentó hace ya algunos años María, una de sus hijas, María, que está por aquí, además, por cierto, y hablando así de manera informal, yo le comenté aspectos relacionados con mi trabajo, de historia, etc. Entonces me dijo, mi padre está haciendo un libro sobre el arte flamenco en La Palma, digo, ¿no? Y hasta hace muchos años, ¿no? Ya de bastante, unos 4 por lo menos, no sé, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ya nunca, no volvimos a hablar del tema y se me pasó y se me olvidó. Pero hace poquito me reencontré con Manuel, que ya lo habíamos hablado en su momento, ¿no? Hace ya algunos años, y me dijo, ya tengo terminado el libro, entonces a ver si te lo paso y lo lees, porque yo creo que el libro está muy bien, etc., ¿no? Y lo empecé a leer, me lo pasó, y yo tengo que decir que la calidad del libro es extraordinaria, lo digo sinceramente. O sea, desde el punto de vista formal, literario, de la obra de Manuel, para ser la primera que escribe, yo supongo que es la primera que escribe, ¿no? Tiene una calidad que es llamativa, ¿no? Es un estilo muy sobrio, muy formal, y al mismo tiempo tiene además varias tramas, aparte de la forma de escribir, tiene varias tramas que subyacen ahí en lo que es el hilo narrativo de la novela, que son fantásticas. No es un Dan Brown, porque Dan Brown le da auténticas patadas al idioma, y en fin, tiene un estilo muy, a mí me parece que bastante pobre. Este es un estilo, a la hora de escribir el libro, que me parece bastante elaborado, muy elaborado, que no es un escritor novel, ni muchísimo menos, domina muy bien el castellano, se notan las expresiones. Además, alterna de manera, yo creo que muy interesante, en la narrativa histórica, lo que sería un libro de historia de la nueva narrativa histórica que se hace ahora, con saltos hacia la novela actual y contemporánea, ¿no? Recrea muy bien el siglo XVI de Flandes, la sociedad, la forma de vestir. Parece que estás leyendo ahí un cuadrito de Vermeer, de Delft, ¿no? Cuando lo estás leyendo, y me parece que es un libro que vale la pena comprarlo, leerlo, y la verdad que yo sinceramente me ha sorprendido. Yo creo que lo propio es pasarle ya la palabra a Manuel, que nos hable un poquito de su obra, que nos la desentrañe, que diga cuál es el leitmotiv que le llevó a escribir este libro magnífico, sinceramente magnífico, ¿no? Y después, si quieren, pues ya aprovechando además que tenemos la presencia de don Matías Díaz, pues podemos hablar un poquito de la historia
y centrarnos en algunos aspectos históricos que atañen a la novela que ha escrito don Manuel López Ramírez. Y en fin, sin más, le paso la palabra a él, que es el verdadero y auténtico protagonista de la jornada. Muchas gracias. Y conste que no le he pagado, ¿eh? Y se le han salido las cosas del corazón. Pero el tercer cuadro es una novela. Es una novela con un fondo histórico. Pasa muchas veces en un libro que el fondo, como es en este caso el siglo XVI, que es donde se cuece toda la trama, para España fue un periodo tremendo, un periodo convulso, de muchísimo tiempo, y que tiene muchísimas cosas que decir y que contar. Hay un asunto que a mí me gusta aclararlo siempre, que es por qué empezó este libro. Y es una anécdota que me gusta porque es real y no es nada imaginaria. Y es que una vez paseando por el Museo del Prado para ver, normalmente yo iba siempre prácticamente a ver Velázquez, algo de Velázquez, y tal vez en flamenco pues veía el Bosco fundamentalmente y alguna otra cosa. Pues pasando por la galería principal estaba expuesto allí un cuadro de Tiziano, que era Adán y Eva en el paraíso, y estaba un guía explicándole el cuadro a un grupo de personajes. Cuando yo pasé me paré un poco para escuchar y estaba hablando concretamente del cuadro que había sido encargado por Felipe II a Tiziano. El cuadro le llegó al rey y le llegó con Adán y Eva totalmente desnudos. Nuestro querido rey Felipe II era un poco beato y le mandó al artista que tapara las partes nobles de tanto de Adán como Eva, de Adán y Eva, y así le puso unas hojas de parra y lo devolvió otra vez. Continuaba hablando, diciendo que había una copia de ese cuadro allí en el mismo museo, que era el de Rubens, donde estaba ya Adán y Eva desnudos, y de pronto comentó que, oye, ¿qué error ven ustedes en el cuerpo de Adán y Eva dibujados? Bueno, los que estábamos allí estábamos mirando, no decíamos nada, y él continuó hablando como quien no quiere la cosa, diciendo que cuando los cuadros, en definitiva que los cuadros nos hablaban. Los pintores habían plantado una semilla en los cuadros y siempre hay que buscarles una interpretación. Estaba escuchando, pero fundamentalmente estaba con la mosca detrás de la oreja a ver qué decía de lo de Adán y Eva, de qué error tenía en la pintura. Allí hubo alguien que habló de que la pupila de Eva, tal. Bueno, al final dijo, pues que tienen ombligo. Y Adán y Eva no han nacido de mujer alguna, no tienen condón umbilical y no hay que pintar ombligo. Los cuadros que hay pintados con respecto a Adán y Eva, pues realmente no deberían de tener ombligo. Bueno, aquello a mí me impresionó. No por nada, sino porque estaba viendo un cuadro y estaba viendo otra cosa, estaba sintiendo, estaba viendo la historia, estaba viendo por qué, estaba viendo, en fin, me gustó muchísimo. Y entonces al día siguiente volví, o a los 2 días volví y contraté un guía y me explicó algunos cuadros. Y los cuadros que me explicó los vi efectivamente de distinta manera. Bueno, y ahí digamos que nació la semilla en mi interior para apasionarme por esto, que la verdad es que es apasionante. Por circunstancias profesionales tuve que ir bastante a Bélgica y bueno, pues allí lo que había era mucha pintura y pintura flamenca concretamente. Y la historia nuestra allí en el siglo XVI, como decía antes, un poco convulsa, hacía que los pintores tuvieran que pintar con mucho cuidado. Teníamos por un lado la Inquisición, por otro lado la situación política,
Y los cuadros realmente sí eran como un poco una forma de donde interpretar o decir algo el pintor. Bueno, con esa visión empecé a verlo y tuve la suerte de topar con Bruegel. Para mí el personaje de Bruegel me interesó desde el primer momento, porque era un personaje muy metido en la sociedad, un personaje que no era católico, y sin embargo Gambetta, que entonces era como el delegado de Felipe II allí en Flandes, le pasaba por alto muchas cosas. En todas sus pinturas había una iglesia católica pintada, y él tenía sus devaneos bien, y después estaba muy metido en su sociedad políticamente hablando, y vi la Torre de Babel. Cuando vi la Torre de Babel por primera vez, además la vi in situ en Viena, la primera Torre de Babel, era un espectáculo. Iba con una persona que sabía también bastante de pintura, sabía muchísimo de pintura, más que yo, por supuesto, yo no sabía nada, y empezó a darme una connotación de por qué la Torre de Babel. La Torre de Babel como un cuadro de denuncia, digamos, cuando Dios castigó a los hombres en su soberbia por hacer una torre que quería que llegaran al cielo, para llegar al cielo, pues dice que les castigó de manera de que no se entendieran, y se paralizó nunca se llegó a hacer la torre. En realidad la denuncia que hacía esa torre en Bruegel era que una ciudad tan importante en aquella época como Amberes, que tenía un gremio de pintores de más de 300 pintores en una ciudad de 60-70 mil habitantes aproximadamente, empezaron a llegar muchas religiones, culturas, se hacían mezquitas, había pérdidas de trabajo de los que tenían trabajo allí, y empezaron a ser un poco convulsa toda la sociedad, y de manera de que no se entendieron, y la torre pues tampoco no se podía hacer. Extrapolando eso a hoy día, pues lo mismo, estamos prácticamente en una revisión de la historia en la que distintas culturas, distintas religiones, no hay entendimiento y no nos entendemos. En fin, había otra Torre de Babel, y en algunos escritos sabía que se había hecho una tercera Torre de Babel. Bueno, ahí es donde yo me acogí para que el primer cuadro, la primera torre, la segunda torre, el libro es el tercer cuadro, es la búsqueda de esa tercera Torre de Babel. Además, quiero encontrar la Torre de Babel como se ve en la parte trasera del libro, terminada, como un canto a la esperanza de que al final los hombres se entienden y que vamos por buen fin. Bueno, la búsqueda de la torre da lugar a que un equipo de investigación actual, en parte de la novela, a raíz de encontrarse un documento en el que habla de esa tercera torre, pues empieza una investigación en la que se entrelaza la propia investigación en los tiempos actuales con lo que está ocurriendo en el siglo XVI, en aquella misma época, con Bruegel y su entorno. Y bueno, la investigación llega hasta, hay que leerse el libro para ver hasta dónde llega, obviamente, ¿no? Pues tampoco hay que decirlo así. Pero realmente aglutina todo lo que tiene una novela, que es la acción, investigación y historia. Sobre todo me he querido ceñir muchísimo a la historia, ¿no? Cuando hablo de que hay dos cuadros y había unos rumores de un tercero y tal, voy a contar una cosa, aprovechando que tenemos aquí a nuestro amigo Matías, y es que en el cuadro en el libro, en la novela, se hace referencia a un cuadro de Peter Bruegel que estaba perdido y que no se sabía dónde estaba. Yo lo digo en el cuadro, en la novela.
está en una lista de cuadros en los que estaba separado. Ese cuadro se llamaba El vino en la fiesta de San Martín, Al poco tiempo leo en la prensa de aquí, Canarias 7 concretamente creo que fue, se ha descubierto un cuadro, la batalla del vino de San Martín, el vino en la fiesta de San Martín, por Pieter Bruegel, en casa de unos señores, y certificado por el ilustre profesor don Matías Díaz Padrón como Pieter Bruegel el viejo. Yo me quedé, digo, contra lo que yo decía por aquí, de que ese cuadro no estaba en el mercado, pero sí estaba tal, resulta que ahora ha aparecido. Ese cuadro está hoy día colgado en el Museo del Prado, en la sala de los flamencos, justo frente al Bosco, concretamente más o menos, la fiesta del vino de San Martín, que fue certificado por Matías, y sabe de eso un montón, hasta lo que ha costado todo eso. Pues bien, eso, junto con la cantidad de obras de arte que había allí en Amberes, que yo supuse que salían hacia el exterior, porque era una fábrica de pintura aquella, de pintores, salían al exterior, yo pensé que salían como vía natural a través de Sevilla, por el puerto de ir para las Indias y tal, pero claro, pasar por las Indias tenía una pasada por aquí, naturalmente por Canarias. Me llevó una sorpresa también la primera vez que fui al Museo de Bellas Artes de Sevilla a ver esto, y entonces pues hay como 20 veces más pinturas flamencas cuando te descubres que lo que hay en el Prado visible. El Prado tiene que tener mucho invisible por ahí, por los otros. Pero me llamó mucho la atención y certificando un poco esto. Y luego, en Canarias, pues efectivamente cuando aquí ya, sobre 1500 y pico, empezaron a establecerse los españoles, pues para adornar las casas, pues empezaron a verse muchas pinturas flamencas. Hay una muy famosa aquí, bueno, el tríptico de la Nieve, de un gran pintor, John Van Cleave, que no se conoce mucho, pero es una de las primeras figuras. Y La Palma parece ser porque no he leído mucho sobre el tema, pero sí sé después, hablando con personas, con el mismo Tomás, hay mucha obra de arte flamenco encubierta. En una charla tradicional, creo que tomaron una decisión sobre hacer algo sobre pintura flamenca en Canarias con cierta dosis de novelesca, porque históricamente hay documentación y hay bastante, pues sería un paso importante para continuar con la pintura flamenca novelada. Bueno, pues por eso escribí el libro. ¿Vale? Y bueno, falta una cosa, muchas gracias a todos por estar aquí y un abrazo muy grande para todos. A ver. Yo aquí me voy a tener que retirar, lo siento mucho, porque tengo que asistir a una reunión inevitable, y perdona David, y nada, y siento tener que irme, pero sí que desearía que la siguiente novela también tratase sobre temas de cultura flamenca en Canarias o los archipiélagos atlánticos. Y bueno, y algún día me imagino que el Ministerio de Cultura de Bélgica te va a erigir un monumento en el único sitio belga del país, que es Bruselas. Estamos en ello. Pero hablé con un señor del gobierno del Cabildo de Tenerife y me dijo que hablara contigo para eso. Tú me dirás. Yo es que ya he asumido el papel del resto arqueológico pendiente de los flamencos en Canarias, lo he asumido y por eso me retiro. Muchísimas gracias a todos y a Manolo y a...
quieren abrimos ahora un turno de debate y ustedes plantean preguntas. Si quieren podemos hablar un poquito del contexto histórico también que aborda la novela, ¿no? Para que lo puedan conocer ustedes un poquito mejor y se interesen todavía más. Yo creo que es un tema bastante sugerente como este, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna aportación, lo que sea, pues estamos aquí para, evidentemente, para responder y establecer un diálogo y un debate que yo creo que puede ser fructífero, ¿no? Yo creo que Matías se merece estar sentado al lado Hombre, de yo lo iba a decir, pero venga, Matías. Y que comente algo. Se lo permite. Están aprovechando, pero estoy pachucho. Una chica guapa. ¿Cómo son las mujeres, Matías? ¿Te das cuenta? Enseguida. No hace falta ayuda, pero sí una nueva compañía. Espera un momentito. Primero, Matías, siéntate un momento, por favor. Tuve la inmensa suerte, después de escribir el libro, de conocer a Matías Díez Parra. Fue en una petición expresa a unos amigos, porque quería conocerlo a toda costa. Empezamos con unos amigos que hay aquí y luego acabamos con otros amigos que hicieron que Matías tuviera la deferencia. Es una persona tan entera, tan generosa, gracias por la palabra, que vino a casa. Nos pegamos una comilona, bueno, algunos bebieron, otros no, pero estuvimos 7 horas y pico hablando sentados de cosas del tema. Fue una verdadera maravilla contarnos su presencia con su generosidad. Y ahora que está aquí, pues aprovechémoslo. bueno, simplemente para justificar lo que equilibrar el desmayo que me dio la otra vez, pero no me ocurre lo mismo, aunque estoy en peores condiciones. En realidad, yo soy el menos indicado porque yo no he leído el libro, por lo tanto, realmente poco puedo decir con respecto al libro, sino sugerencias que he comentado. Pero la idea de una novela histórica, de aprovechar una trama y un novelista entrar en la historia y transmitirnos ese mundo de una forma afable y, digamos, comestible al gran público, es un hecho que realmente que es importante considerar. Yo, como esta especie, digamos, de estudioso seco, bastante seco, no digo sino a la premisa, yo miraba con cierto desdén a los novelistas que entraban en el aspecto histórico, ¿no? Una actitud un poco insolente de juventud. Una vez incluso hablando de profesor que tuve de arte en La Laguna, comenté como tuve un buen profesor de historia de arte en los dos historias comunes, hice esa observación y me dio a la mente una lluvia del catedrático mío que no me entiende. Y habló precisamente, dijo, léete la historia del arte de Papini, hablando de Diego, dice, no solamente conoce a Miguel Ángel como cualquier erudito, sino ha sacado el alma, el espíritu y lo ha transmitido. O sea que verdaderamente no hay que menospreciar la capacidad de un novelista que entre dentro de la historia y sea capaz de transmitirlo mejor que el estudioso seco de la historia del arte que no mira para no mira ese universo que está alrededor. En realidad, yo mismo me sorprendí para una parte nuestra que uno un catedrático de historia de esta eminencia que tuve la suerte de tener una de historia y magisterio de historia moderna en la biografía del siglo XIX, además de los trabajos eruditos, concienzudos, documentación, etc. Me veo con la agradable sorpresa que me dice una de las fuentes importantes de conocimiento de ese mundo de la España en el siglo XIX es Pérez Galdós. No solamente era una novela de un derecho, no, era una fuente de conocimiento, en el sentido más sobrio de los conocimientos científicos, ¿no? Había penetrado y no podía transmitir.
Quiero decir que en ese sentido la novela de nuestro amigo, no la he leído, pero seguramente esa ha sido la idea de transmitirnos ese mundo del Bruegel, del momento de lucha de tensiones con España, con la Duque de Alba, todo eso lo transmitir. Yo no lo leí, pero quería hacer observar que realmente que Pedro Bruegel el viejo y su hijo le siguió. El padre sí tiene muy poca obra y su hijo una gran cantidad. No podéis imaginar el precio que ha adquirido, hablando de una forma material, las obras de su hijo, que es inmenso, de verdadera fortuna que carga a situaciones similares, incluso por encima del mismo del arte. Pero la cuestión de la esencia realmente de Pedro Bruegel, que dice la pintura flamenca, es que lo que nos transmite a través de su obra es aspectos del vivir cotidiano, de la existencia cotidiana de la vida, de la amargura de la gente, pero de la alegría de la gente. Es decir, estamos hablando de un pintor que está hablando de algo que llamamos nosotros la pintura de género. La pintura de género pensábamos que era un descubrimiento del siglo XIX, y después antes del impresionismo, es decir, la pintura de la vida social, que era impulsada por el socialismo, la exaltación del trabajo, del obrero, de la gente común, que estudió la pintura rusa, una famosa exaltación de ese mundo. Esa pintura de lo cotidiano, que no eran los temas religiosos de exaltación, los temas patrios de exaltación, patria o de exaltación religiosa, guían toda la pintura de la antigüedad sobre la pintura española. Notamos que en los Países Bajos existe un amplio territorio, un género en la pintura, que era, en el caso de España, de Italia, era considerado una pintura de un segundo rango. O sea, eso eran las pinturas que estaban en los bodegones, como las cocinas, los temas de Teniel, del siglo XVII, que era una época más próxima a nosotros, ¿no? Asuntos cotidianos, claro que estaba fuera del contexto, incluso esas pinturas, en toda la pintura del XVII ni existe. Nosotros estamos los pintores para la grandeza de los grandes hechos de la religión y de la historia. Esa era la misión del pintor. O sea, incluso Pacheco dice con cierta justificación, bueno, en la época juvenil mi yerno hacía unos bodegoncitos, pero eso hay que olvidarlo, ¿no es eso? Porque el artista se consideraba con una carga humanista de exaltación, que eso era la gran pintura y ellos estaban para exaltarla. Nos encontramos que en el siglo XVI, con Pedro Bruegel, que alcanza de pronto un género de la vida cotidiana que es el protagonista y la inspiración de toda su obra. Es realmente fantástico, realmente increíble, ¿no? Cómo capta la vida de los campesinos, incluso paisajes y figuras de composición. Vemos las jovencitas con alegría llevándose al ganado, vemos, pero sobre todo la lejanía de los atardeceres, del sol que cae sobre ella, ¿no? Que era la alegría de la gente bailando, etc. E incluso algo patético que realmente es impresionante, una de las obras que más me ha impresionado, que está en la cumbre, es decir, es lo equivalente en la pintura, vamos, lo equivalente a un Miguel Ángel en la pintura italiana de Exaltación. Eso es la exaltación titánica del ser humano que está al lado de los dioses, como presenta dentro Miguel Ángel, la pintura del nacimiento italiano. Nos encontramos que al mismo tiempo un Pedro Bruegel nos presenta un cuadro en la cual están ladeando un pequeño riachuelo, tenemos 3 hijos que se están ayudando para pasar el riachuelo. El esfuerzo de esta pobre gente cogiéndose entre ellos para cruzar el riachuelo es algo inmenso de la carga realmente de comprensión de la tristeza de la vida humana, ¿no? Como dice carga de humanismo como lo tiene Pedro. Es un personaje realmente sorprendente su pintura, pero que tiene después arraigo en la pintura flamenca del siglo XVII. Todo ese mundo menospreciado por la pintura italiana, la pintura española, tiene un sitio de esplendor en los Países Bajos, sobre todo, ¿no? Porque no es menor los titanes de Miguel Ángel, ¿entiendes? Esos tres cieguitos, ¿no? Desesperados para cruzar el riachuelo, en la que se encuentra el ser humano entremezclado en el mismo paisaje, forma una ósmosis con el paisaje, con el entorno que está alrededor, ¿no? Muchas cosas podrían decirse de este personaje realmente impresionante y admirado. Es lo que yo, que si la novela realmente ha tomado como
medida este Pedro Guede, que afortunadamente en España nos ha llegado una obra, y esto que ha comentado de la prensa es curioso, porque ese cuadro yo lo había descubierto hacía 30 años. En un artículo mío que se trataba sobre Pedro Guede, el hijo, con el que publiqué, encontré cantidad de obras, un artículo dedicado. Y a mí me llama el subdirector del Prado, hace poco, en esa fecha, no hace 2 años, me llama con la otra que ha habido alguna mía que lleva la pintura flamenca, dice que esperamos, que quiero hablar contigo, te esperamos. Entro en el Prado. Dice, Matías, yo quiero ver qué opinas sobre un cuadro que nos ha llegado para restaurar lo de Dinasé. Cuadrantes no lo. Y mi mamá, bueno, pero Matías se lo ha descubierto tú. Si hace 30 años lo me había olvidado. No digo que me había olvidado, me había olvidado, pero porque el cuadro que había visto en una fotografía, sabía que era de Medina Celi, no corté de gran tamaño, traté de ponerme en contacto y no me fue posible ver el cuadro de Medina Celi. Entonces yo me limité a hacer la fotografía, sabía dónde estaba, a estudiarlo, la cuestión iconográfica que era complicada, ¿no? Encontré cosas, réplicas, etc. Y consideré realmente importante, y después apareció aquí, para que fue mejor todavía, pero no tuve ocasión de verlo. Y me habían comentado, entre años después, pocos años después de haberlo publicado, pues Marcelo Villanova, la hija de José Gabriel, fue ministro varias veces, antes he visto un cuadro realmente que he visto en la casa del Senado de los Medina Celi, no lo conozco yo también, ¿no? Pero es que lo tenían en una especie de pasillo que no se conocía, no le habían dado importancia. Yo no sé si se lo tengo yo publicado. El caso que todas estas, cuando lo presentan en el museo con intención de venderlo, pues aparece el seguimiento de ellos porque yo lo había publicado y entonces yo me había olvidado, por lo repetido, ¿verdad? Muy bien. Y después tuvo repercusión como de su poder. Yo trabajé tengo posibilidad de uno, yo lo estoy reservando uno como posible, pero yo trabajé sobre la obra del hijo, la mayoría. Un artículo dedicado a Pedro Agüero, era joven en España en esos años. Incluso encontré otro en México que trabajé también sobre ello, ¿no? Pero la cuestión es verdaderamente una personalidad realmente de lo que nos aquí. La obra última es de Mariniche, ¿no? Que es el que ha sido la obra última que nos sobre este pintor. Yo traté de la pintura de que se hizo una enciclopedia de Pedro Guerra, que está en el Museo del Prado, ese tema de la muerte, que realmente aterrador. Pude incluso localizar su origen, en fin, que es importante, que se desconocía de hecho. Pero digo, eso es lo que se puede ver, y eso creo que si ha penetrado en todo ese mundo, que estoy seguro que sí. No sería realmente muy ilustrativo para todos poder ver esa personalidad, ese pintor flamenco, se puede ver a través de un estudioso, un novelista canario, que realmente es otra concepción de lo nuestro del mundo flamenco con respecto a Canarias. Entonces esto, yo creí que era yo solo como pintor y algunos otros, pero ahora aparece en el mundo de la literatura, aparece otro video, ¿no? Que hay que realmente que animar que continúe adelante, no sé eso, porque hay mucho aquí muy importante. Creo que Juan de Valle fue bastante modesto en su expresión con respecto a los flamencos aquí. Es bastante modesto, porque los Van de Valle, su nombre es muy importante en las islas, ¿no? Pero no solamente hay una presencia de cantidad, no solamente en La Palma, sino en todo el resto de las islas, de un poderío de personajes que llegan de que les dijo una realidad que se quedan aquí. No vienen en un plan de aventura, de comercial, de aprovecharse, se integran y son ya canarios. Se casan cuando son ya canarios, están integrados en las islas todos estos. Nosotros tenemos que en este siglo XVI, que yo me disculpo porque yo ha sido de una forma tardía cuando he entrado en el estudio de las islas, pero mi preparación iba marginal, estaba trabajando mucho en la pintura en Europa, fuera de España y en Flandes, y la preparación fue lo que me permitió, cuando estuve en contacto en vacaciones, de pronto me encontré que sin darme cuenta empiezo a resolver
algunas cosas, te das cuenta, y me alegro de poder contribuir modestamente con algo de las islas que he ido resolviendo. Yo he ido saliendo a una serie de cosas que he ido trabajando a través del tiempo, y me he visto siempre apoyándome, justificando en el material existente, y he podido realmente reunir a una cosa que yo mismo he quedado sorprendido, pero que no era mi intención. Con respecto a la cuestión de La Palma, digo que ha sido modesto, porque hay una familia que son poderosas. Esas familias que llegan, no solamente se trata de mercaderes, sino es una aristocracia de Flandes. De que, a diferencia del español que mira al comercio con cierto, no es el mundo aristocrático, está fuera de ello, en el norte, ya desde los Borgoñones, es decir, desde el siglo XV, los pígoros están dentro del mundo del comercio. El mundo del comercio tiene importancia dentro de, es una élite. Es decir, por ejemplo, incluso del siglo XVII encontramos coleccionistas del norte que tienen tantos cuadros y tanta influencia como cualquier duque o cualquier príncipe. Podía poner cuadros de gabinete del interior. Yo en la época tengo publicado con respecto a la época de Madrid, publicado, no sé eso, un gabinete interior donde van a visitar una colección los archivos, que allí están en una estampa que es a través del tiempo, la cantidad de personajes es Rubén Van Dyck, Snyder, toda una cantidad de personajes junto con un ambiente hispanófilo de personajes, incluso hasta Espínola, etc. Y Rubén enseñándole, explicándole un cuadro a los archivos, etc. Aquella estampa es impresionante, un testimonio impresionante. Y los cuadros están en el fondo. Aquel individuo es un tratante de tintes, todopoderoso, tiene una colección como los archivos. Con eso quiero decir que, a diferencia de España, donde eso está en manos de los grandes títulos, de grandes gente del mundo del comercio, hace ostentación, está orgulloso de su estatus, una ostentación impresionante. Pero quiero decir, lo que viene en los Van de Valle, la familia que viene a La Palma, y a toda España, son gente de alto nivel. Los Van de Valle encuentro yo que son, lo he encontrado, que hay que saberlo, están en Brujas, están las tumbas de ellos, que son, uno de ellos son gente que está próxima a Carlos V, y tienen las tumbas de gente de un título de muy alto nivel, y que llegan y mantienen su altura, su estima, etc., en la islas, y se junten con ellos. El caso son varios, son bastantes, son cantidad de familias bastantes. Vale, quiero hacer la siguiente observación. Yo tuve la ocasión de entrar en La Palma, dentro de mi pesquisa, de ver una publicación de unas tablas que estaban atribuidas a un pintor que no ahora no recuerdo, del 16, que lo hemos publicado aquí. Entonces, no, esto tiene que ser estaban atribuidas a Ambrosio Enzo, ¿no? Por una catedrática, me parece que era de aquí, de la Universidad de Laguna. Fui a verlas, unas obras de polvos, de piel polvos, que más aquí, 4 tablas, 6 tablas, habían partido, seguramente formaba parte de un conjunto, ¿no? Pero yo lo veo claro, estos son de piel. Piel polvo, ¿quién es Piel polvo? Piel polvo es el pintor más importante de Brujas, es el pintor de Carlos V y Felipe II. El pintor, cuando llega Carlos V a Brujas, se encarga de hacer los arcos de triunfo, de hacer retratos del emperador y de su hijo. Lo más importante de Brujas, ¿no? El pintor deslumbrante, es el más antiguo de Brujas. Si el pintor de tal magnitud es difícil de explicar, que le encargan las pinturas, todos los poderosos de la tierra, que se dice que no sale de plano, que nos encontremos en una isla de archipiélago al lado de África, un retablo imponente sobre él, ¿no? No se creía que en España hubiera obra. Aquí está lo siguiente. La tesis y la obra culminante, Pierre Hubert, que es el actual director del Museo de Amberes, ¿no? Fue su tesis doctoral en los años 87, 88, hizo la gran exposición en Brujas, ¿no? De este pintor, ¿no? Pero polvo se vio. Era un deslumbrante, obras importantes de todo el mundo,
la primera personalidad. Y él mismo se comenta, dice, que incluso siendo del emperador, no hay obras que ella hubiera conocido en España. Bueno, poco después yo tenía, nos llegó la sorpresa, yo tenía ya conocido y estudiado 4 grandes retablos. Uno que está en el Museo del Prado, otro que publiqué en la Academia Belga, que es un retablo imponente que está en la Catedral de Soria, atribuido a Pedro de Campaña. Era suyo, lo acabo de publicar hace años por acá. Y otras tablas aisladas, y de pronto aparece que de pronto, nada menos que en La Palma, apareció otro retablo imponente, 4 retablos y obras. Entonces, en la posición de Europal 85, que me nombraron comisario, fue la primera vez que yo aproveché para presentar las obras de aquí. Afortunadamente se me permitieron llevarlas y apareció que fue el deslumbre, porque yo desde hice el comentario, yo no pensaban que era la reacción de Flandes con España, buscando los aspectos positivos, y ellos pensaban que el largo brazo de Flandes llegaba a Andalucía. No, dijeron, no, sigue más abajo, sigue, hay que costear África y llegar ahí. Me acuerdo cuando yo dije que lo primero que comenté fue que los Angleses me miraron, me acuerdo cómo se llama Metre, el conde Metre, me miró como si fuera loco, un idioma inglés, que existe solamente en España, y uno estaba equivocado en la cabecita que tiene el rap. Estamos hablando del pintor que están suplicando el emperador, suplicando el Enrique VIII, suplicando al rey de Francia y su mujer que le hagan un retrato. Pero ¿cómo es eso que de pronto aquí aparezca un tríptico, una proporción de pretensión? Mira, ¿cómo se puede dentro del premio? Yo no, si yo tengo un motivo, había hecho observación en la despedida, yo realmente lo comprobé aquí y no había hecho caso. Se presenta Van de Viver, que era el retrato más importante sobre el 16, que vino aquí, lo vio. Pues claro que sí, me apareció por primera vez, no sé si eso se le dio la importancia de vida, ¿no? En esas exposiciones gigantescas. Yo también soy, como todo canario, soy bastante reservado de poder aparecer ya desde ese momento el signo de las Islas Canarias con 2 pintores imponentes en Europa, que aparecen ya aquí, de una forma consignada, ¿no? Sobre la cuestión de la que apareció por primera vez, anunciando un estudio más amplio sobre, en el caso de La Palma, sobre este polvo, ¿no? La solté de polvos, ya solté de polvo un artículo que se publicó en el Maestro Atlántico de polvo, y polvo ya cayó en esa misma posición, y hace escasamente, y esto es una novedad, hace escasamente poco, 3 o 4 años, hizo una revisión Pirubén sobre el polvo, sobre su tesis y la gran exposición que fue el comisario. Y dice, y hace el comentario, dice, yo pensaba que en España no había, sí, pero esto me ha respondido Matías Díaz Padrón con lo que se 3 retablos, ¿no? en la Palma. Y lo curioso del caso es que de La Palma, unos discutían que era de un tal Santa Cruz y otros discutían que era de Van de Valle. Yo opinaba de Van de Valle porque sabía que era el que tenía conexiones. Y me acabo de encontrar una primicia que me hubiera gustado que hubiera conocido, no sé, sobre Van de Valle, que me escribe Rubén, encontrado en guía de los archivos, que hay un tal Luis Van de Valle que le encarga un retablo que es ese, de La Palma, es eso, está documentado, ya sabemos con seguridad que es Van de Valle, su antepasado, el que pidió ese retablo. Eso es una novedad que he dicho. El potencial de estos personajes en La Palma y fuera de La Palma es verdaderamente imponente. Vuelvo a repetir porque a veces he sido muy modesto en sus observaciones. Son personajes de una imponente categoría. No sé si no tienen ya contacto incluso con las Indias, ¿no? Viajeros imponentes y un poderío enorme. Un poderío enorme y es no damos gracias al azúcar y el vino. El poderío es tan enorme que nosotros encontramos, estoy hablando, porque el canario lo sabe mejor que yo, no sé eso, que vienen, que yo estoy como deslumbrado, que los navíos salen de las Islas Canarias, salen desde Bruja fundamentalmente, y desde
y desde Bruselas y desde Amberes, y pasan sin pasar por la Casa de Control, sin pasar por España, dan la vuelta y vienen a las Islas Canarias. O sea, un contacto directo con Flandes de una forma realmente que es realmente asombrosa e insólita, ¿no? No solamente ese, sin darme cuenta, he ido resolviendo una cantidad de cuadros. Recientemente el Albert Lombard que he encontrado, no quiero hablar del Henri Van der Waalen, de la Catedral de la Laguna, que lo tienen. Henri Van der Waalen es el pintor de la archiduquesa. Tiene el tríptico, el retrato más importante de su producción, un pintor delicado, que no se sabe sino que no sale de Brujas, que pinta con Bruegel de Berú, que es el pintor más exquisito en las flores. Leyendo Don Blas Pérez, que lo conocí, dice que las flores solamente las ha superado Bruegel de Berú y las mujeres, con respecto a la verdad. Ese pintor exquisito tiene la obra más importante que define del 16, la tiene en la Catedral de la Laguna, ¿no? Cuando yo hice el comentario, sorprendido, tuve que ver en la Academia Belga, que puse los argumentos, incluso lo tienen recogido, deslumbrado, pero lo más importante, el pintor de la archiduquesa, que sus obras se pagan más que las de Rubens. O sea que encontramos en la Catedral de San Jacques toda la vida de Cristo, y el primero es de Van Baalen, pues están Rubens, Van Dyck, Rodin y todo lo demás. La más cara es la de Van der Waalen. Además del prestigio que tiene, pintor de los archiduques. No me permití el lujo, que resulta ser que en un viaje que empecé a ver con mi sobrina en la casa de Rubens, investigando, dos periodistas que les sorprendieron que hace una joven, un individuo de Canarias, y muy dice, pero ¿qué viene aquí? Me acuerdo que me acompañaron a San Jacques, y de San Jacques, y le dije, no tengo por qué extrañarle, por este mismo camino, en el siglo XVII, cantidad de canarios venían aquí, que tuvieron contacto y le encargaron. Entonces, ante las obras que estaban, la tumba de Rubens, estaba en un cuadro de Rubens, en el centro, estaba en otro lado, estaba la de Van Baalen, un epitafio del nombrando. Eso, mira, pues este pintor que tenéis aquí, mucho antes que fuera nombrado por la archiduquesa, Gerardo Peña, ¿no? un tal de Tenerife, un tal Masuelos de Tenerife, le encarga un retablo para la catedral de la iglesia de la Laguna. Algo increíble. Se quedaron sorprendidos, eso salió en la pedrería. Este que tenéis aquí, ¿no? Antes estaban montados sobre ella. Ese es otro toque que Van Baalen, y otros tantos más que no pienso aburrirles con ellos, pero quiero decir con todo esto que hay una cantidad de signos imponentes de obras que voy encontrando aquí, como el otro de esta fuente de Tenerife, otro título que descubrí que era de los Ascanios, que hablaba, un artículo mío que trato de aclararlo, de otro imponente maestro, ¿no? El nombre lo diré, que lo tenían como juegue, ¿no? Eso, y es de otro pintor de los más importantes que tengo aquí, que la obra más importante está aquí. O sea, quiero decir que en las obras que voy encontrando del siglo XVI, todos son de pintores de una gran de primera fila, de gran calidad. Entonces me pregunto lo siguiente, que lo que nosotros ha llegado a nosotros no quiere decir que sea todo. Nosotros nos ha llegado lo que vamos encontrando y el de Albert Lombard, que acabo de publicar, eso no. Entonces yo me pregunto que nosotros fuimos arrasados en la Catedral de las Palmas, estamos aquí, por Van der Rohe. Esta estaría lleno de trípticos, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que lo que encontramos, que no es mucho, todo es de una alta calidad, pues, ¿cómo sería, me pregunto a mí, lo que hemos perdido también, ¿no? Y además con un carácter muy especial, que no eran encargos que se hacían, que los señoritos de aquí encargan la obra acá, sobre todo de Van Baalen, tengo toda la correspondencia del encargo, ¿no? Hay que imaginar el coste que esto significaría. O sea, aquí no solamente de gente que tenía buen gusto, sino que al mismo tiempo tiene unas posibilidades imponentes, ¿no? Que es lo que uno saca de resumen sociológico y lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Imagínenlo, se ha arrasado
mucho de lo perdido, ¿no? Pero me acuerdo, porque yo creo que lo comentaba una vez, en una conferencia sobre el comercio y el arte, estaba Tamames. Me acuerdo cuando yo hablé el encargo de fulanito de tal, a Flandes, a Pedro. Me acuerdo que también puso una mirada, puso dos ojos. Cuando que salimos tomando el cóctel y le pregunté, ¿por qué pusiste esa? Y él, maquillaje, claro, compré. Dice, pero como es un cargo, lo que quería que eran Flandes, era lógico, la forma de fábrica, mandó cuadritos de segundo orden para esta especie de colonias, ¿no? Para intercambiar, qué sé yo, por productos, por vino, tal, pero eso de encargo, cualquier economista sabe que eso es otra cosa, ¿sabes? Porque la cuestión es, digamos, un poderío realmente sorprendente. Nosotros nos hemos olvidado de los niveles, de la cuenta que yo digo con ciertas formas grandes, bueno, en aquel momento, en aquel siglo XVI, había algo más que sol y playa, no sé si no me queda duda, ¿no? Porque ve el inmenso poderío que había aquí. Y todo eso parece que es un asunto deslumbrante, una alegría de orgullo, de encontrar la cantidad de personajes que incluso hasta el mismo siglo XVIII. Luego, como vamos, quizás el estar lejos, me siento que no hemos aprovechado ese mundo nuestro para ponerlo a flote, una especie de orgullo de canario. Lo mismo ha ocurrido con el siglo XVIII, lo que podríamos encontrar de personalidades, en fin. Entonces, el siglo XVI había que explorar, desde el punto de vista sociológico, esos personajes que habría, que son capaces de esta obra, porque creo que llegan aquí es por algo, que aquí existe realmente un poder de una gente con mucho mundo y mucho poder. Muchos de los flamencos, pero también franceses, también italianos, y se conjugan entre ellos. Últimamente, no recuerdo el premio en La Palma, que se dio la publicación y está hecho un homenaje a Negrín, y que ha salido precisamente, está en prensa en estos momentos, ya tenía sospecha, una gran tabla con Montserrat, una Virgen de Montserrat que está en un pueblo de La Palma. Yo ya tenía sospecha, yo había dicho, es otro pueblo que tiene que venir directamente, algo imponente, un testimonio realmente. El marco solo es una joya. De tener la suerte de conservar la misma estructura material de los marcos que han imponente. Eso no, que está en prensa, que se han dado de un momento a otro, ¿no? Con la que son precisamente aquí, que están estos mismos Van de Valle, que se hacen un concierto que tienen con los catalanes y encargan esta obra, pero es Van de Valle que la pide para los catalanes, que bueno, también de Montserrat. O sea, vemos un pintor flamenco como se doblega a intereses de la iconografía exhibida desde España, desde las Islas Canarias. Esta obra es realmente, por decir, imponente, ¿no? Es decir, que el caso que yo recuerdo hace poco, pecando un poco de vanidad, fui director de tesis de una mía en Santiago de Compostela, y entre los que estaban en el jurado, que un extranjero, un Martín, de la Universidad de Lovaina. Y recuerdo que en el momento que nos presentamos, después del momento de la comida, dice mamá, estuvo bien, mamá, el día padrón, y bueno, el hombre se quedó, dice, pero ustedes, Matías, y yo sí, bueno, dice, el artículo suyo en una revista rarísima de anales de la Atlántica, rarísima, una obra de polvo, usted, bueno, la tiene recogida en el libro, y se quedó eso hace relativamente, no sé, 3 años nada más. Quiero decir que ese mismo deslumbre de Martin, muy amigo, de ver la posibilidad de el mundo de nuestro siglo XVI, y yo creo que si esto existe en el arte como reflejo de una sociedad que tuvimos, ¿no? con una visión internacional soberbia, que vuelvo a repetir que creo que lo que llaman hoy comunidades, ¿no? Son realmente casi campesinas en relación a lo que está sucediendo en las islas, ¿sabes? Con este tipo de gente. O sea, por eso quiero decir que van muchas cosas que se podrían hablar diciendo por estos detalles que sirvan para dar nota de la significación. Y todo ese mundo, ahora, todo ese mundo que torpemente vamos encontrando los estudiosos, raspando y encontrando, que tuviera su traducción a través de la literatura, que seguro que tendrá más divulgación en nuestro mundo limitado de la investigación
y pueda ser transmitido, y no novelado, sino son realidades, que pueda transmitido a través de la literatura, que espero que lleguemos a un compromiso de nuestros amigos, o sea, lo consiga, pues nada más, muchas gracias, Matías. Y tiene mucho más por ahí guardado, menos mal. Nada, yo creo que ya para, si quieren, vamos cerrando el acto. Bueno, yo quería hacer algunas notas también a lo que ha dicho don Matías, que evidentemente es abrumador, ¿no? Sin incidir en la importancia que tenía Canarias en el siglo XVI como paso estratégico entre ese comercio triangular, ¿no? Entre Europa, África e incluso América, ¿no? Esto era fundamental para el mundo de Flandes, era absolutamente fundamental. Productos como el azúcar para ellos eran esenciales. Hay que tener en cuenta que en el norte de Europa es complicado el invierno y necesitaban esas, en fin, pues las calorías, ¿no? Entonces venían a buscarlo aquí. Y si no lo encontraban aquí, en Madeira, había que analizar la bibliografía y los estudios que se han hecho en Madeira sobre el arte flamenco, porque también me temo que es muy importante, y en Azores incluso, ¿no? Entonces ellos buscaban intentar sustituir aquellos productos que no podían conseguir en Europa de manera tradicional, ¿no? Y bueno, en este sentido la expedición, como bien dice don Matías, de Peter van der Does en 1599, no es un pirata. Tradicionalmente se dice el pirata van der Does, no, de pirata nada. O sea, esto era una expedición organizada por la Unión de Utrecht, planificada durante muchísimo tiempo, donde participó prácticamente toda la sociedad flamenca, ¿no? Pusieron dinero, en fin, los ayuntamientos, los gobernadores locales, no sé el nombre que tienen ahora, no me acuerdo ya cómo se llamaban, pero toda la aristocracia, toda la burguesía fundamentalmente puso dinero para intentar conquistar las Islas Canarias. La expedición de van der Does eran 70 navíos con, creo que eran 19.000 infantes. O sea, estamos hablando de un ejército de ocupación total y absoluta. Fueron rechazados en el Batán por los canarios, ¿no? Y ganamos esa batalla. En este sentido, Matías habla de que en la catedral se podía haber perdido bastante material con la expedición de van der Does. Bueno, yo creo que los curas fueron... El cabildo catedralicio fue previsor, y cuando se enteró que venía aquella enorme expedición de ocupación, porque de piratería no tenía nada, cogieron el tesoro de la catedral con todo lo que representaba, ¿no? Y se lo llevaron precisamente también, se lo llevaban fundamentalmente a Maspalomas, ¿no? También ocurrió con el ataque de Drake, cuando se enteraron que venía Francis Drake, pues el tesoro de la catedral, el dinero de los diezmos, lo que tenían guardado, las obras de arte, las cuestiones más en fin, valiosas que se guardaban en el tesoro de la catedral, se trasladaba a Maspalomas, en este caso, ¿no? En camellos, ¿no? Entonces, en este caso también hicieron lo mismo y consiguieron salvarlo, aunque evidentemente, claro, algunas cosas se pueden perder. Respecto a los Van de Valle, sí, también fue un poco modesto, ¿no? Efectivamente, la familia Van de Valle viene nada más y nada menos que en el séquito de Carlos V, cuando viene Carlos V ya a tomar posesión de la corona de Castilla, de España, en este caso ya prácticamente. Aunque yo creo que España como tal, podríamos hablar más bien en la época de Felipe II, pero bueno, cuando viene con el séquito, que viene precisamente Adriano de Utrecht, que luego sería papa y el consejero principal de Carlos V, en fin, viene el Van de Valle con él, es decir, efectivamente gente de un nivel muy alto, muy alto en Flandes, ¿no? Y aquella venida ocasionó lo que fue después el levantamiento de los comuneros de Castilla, ¿no? Porque consideraban que venían a gobernarnos gente del extranjero, ¿no? Con Carlos V, que ni siquiera hablaba español. Él era un flamenco de Borgoña, ¿no? Nació en Gante, y por tanto ni siquiera habló la lengua española nunca, hablaba en francés, ¿no? Bien, estas eran algunas precisiones. También respecto al arte, yo creo que don Matías, yo que lo voy a contar,
pero yo quería hacerle alguna pequeña pregunta o precisión sobre algunas intuiciones que yo puedo tener. A mí me parece que hay dos renacimientos en el siglo XV, XVI aproximadamente, probablemente XIV, XV, ¿no? Aproximadamente, yo diría 1400, 1500, uno en el norte de Europa, que es efectivamente en Flandes, y otro en Italia, ¿no? Que empieza probablemente en el 200, que le llaman ellos, 300, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que tienen dos características diferenciadas, ¿no? En Italia, en efecto, como él había apuntado, tiene un carácter más aristocrático, es decir, el pintor italiano tiene unos mecenas, en fin, pues la familia Sforza, la familia Medici, de la grandeza del Vaticano, entonces tienen otro matiz, ¿no? Más aristocrático. Aparte tienen un desarrollo teórico, yo creo que más fuerte que en Flandes, ¿no? Tienen Vasari, Alberti, en fin, tienen todo un desarrollo teórico que va haciendo evolucionar también ese arte, ¿no? Yo creo que sin embargo esa característica no la tienen en Flandes. Y por otra parte también tiene la influencia del mundo grecolatino, efectivamente. O sea, Brunelleschi se levantó en Roma, vio cómo estaba hecho el Panteón y a partir de esa cúpula del Panteón ideó la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, fantástica, absolutamente fantástica, ¿no? Aplicando los mismos métodos de construcción. Por tanto, yo creo que eso también marcó bastante. Sin embargo, en el norte de Europa tampoco lo tenía. Yo creo que en el caso de este renacimiento, que se puede hablar, o evolución, ¿no? Desde el medievo a un paso más adelante del renacimiento, en este caso en Flandes, yo creo que es un arte más burgués, evolucionado probablemente desde una mentalidad más mercantil y manufacturera. Yo creo que los pintores eran auténticos, en fin, eran artesanos, ¿no? El pintor italiano era una auténtica figura, un Leonardo, un Miguel Ángel, una auténtica figura. Sin embargo, el pintor flamenco era distinto, ¿no? Era un auténtico artesano, ¿no? Y tiene, yo creo que bastante que ver, a lo mejor, y quizás es una intuición mía, que no sé, que el profesor me puede aclarar, si tiene mucho que ver o algo que ver con la evolución del gótico tardío, de las miniaturas, de los libros de miniaturas, ¿no? Porque a mí me parece que la semejanza entre los temas, en el uso del color, la temática, el mundo, en este caso cortesano, pero también burgués, que luego la burguesía trata de copiar, ¿no? De las cortes de María de Champaña, la corte de María de Champaña, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que tiene bastante que ver. No es de extrañar, en este caso, yo creo que, si no me acuerdo mal, Van Eyck participa también en los libros de miniatura, en el libro de miniatura de Milán, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué opina el profesor respecto a esto, ¿no? Hay que definir el renacimiento con respecto al renacimiento nórdico. El renacimiento es hacer renacer el mundo antiguo. En ese sentido, es Italia que se adelanta al resto de Europa. En el siglo XV existe el proto-renacimiento, Ticelli, Masaccio, todos estos, muy variados, que cuando se van abriendo a ver las formas del renacimiento que van ocupando sitio. Y es el punto fundamental en la belleza, en la estética, ¿no? Fijándola. Pero Flandes va por otro lado. Flandes, el Renacimiento, entra prácticamente un siglo después del resto de Europa. O sea, las formas clásicas, de tal manera que Van Eyck, todos esos que son del siglo, que son del siglo XV, son todavía góticos. Mismo, díganme, que hay que tener en cuenta que a veces se confunden cuando no. Hay la aparición del Renacimiento de las formas clásicas y el ideal como la belleza, es decir, imitación del mundo de la Iglesia de Roma. En ese sentido, Italia lo logra en el siglo XV, pero el resto de Europa está en el gótico. El gótico está en el siglo XV. O sea, el mismo Van Eyck, por ejemplo, son los mismos opiniones del siglo XV, estilo internacional, que es una exquisitez realmente, incluso exquisitez que hablan de Italia. El mundo internacional, es decir, el siglo principio del XV, antes incluso de Van Eyck, ¿no? Es de una delicadeza que se ve en la miniatura, de una exquisitez realmente asombrosa, una especie de mundo de cortesano, ¿no? Eso de mundo que parece, a mí me recuerda a las películas de Oranganiel, de Bernard Bruckner, unos terrados imponentes, ¿verdad? Que sorprenden en ese siglo XV, por eso estamos hablando de gótico, la delicadeza compite, o más incluso, de la misma
deslumbrantes, es decir, que van en una exquisitez realmente deslumbrante, al punto que los flamencos, que los italianos se deslumbran por la exquisitez, no alcanzan la exquisitez de los flamencos del 15 fundamentalmente. No alcanzan, porque los flamencos no solamente ganan una base realista, parten de la misma realidad, ¿no? Pintan las cosas como son, las arrugas de las mujeres, pero una calidad cogemos, por ejemplo, tenemos en la mente a los Arnolfini, que es un gótico del 15, vemos la lámpara, lo que lo tenemos en la mente. La lámpara no solo ha conseguido el color, la lámpara, ¿no? Y aquello es bronce, o sea que hay que darle como unos pigmentos, unos aglutinantes, logra un artista que aquello sea bronce, pero incluso unos bronce que hasta suena, hasta la concepción táctil incluso la llega a conseguir. Luego una joya, un derrumbe, entonces no es posible, y los mismos italianos se han fascinado cómo es posible llegar a este color, que es estas perlas de diamantes, etcétera, que vemos en los paneles, los trajes, etcétera, y no solamente, sino en el paisaje. Los paisajes para los italianos era algo secundario, algo totalmente secundario, era un fondo, ¿no? A los flamencos hablamos antes de la pintura de heno, pero esto ya viene del siglo XV y continúa en el siglo XVI. El paisaje se convierte en algo fundamental, es decir, que puede ser en protagonista de la representación. Eso en la historia del arte decíamos que eran los impresionistas, ¿no? Y los flamencos lo tienen desde el siglo XV y ya principio del XVI, como Patinir, ya es un paisaje individual. Y tengo ya en el siglo XVI tengo ya una categoría, los géneros del paisaje en Francia, una variedad sorprendente de todo tipo. Paisaje fantástico, paisaje surrealista, paisaje realista, paisaje decorativo. En el mismo fin del siglo XVI lo tenemos nosotros, donde está Pedro Weyer también. O sea, es el sentimiento de hacerte palpitar la naturaleza, ¿no? Si vemos la sensación, incluso de pintores que vemos hasta la misma vida de la tierra, que parece que tiene vida, que vemos que incluso alcanza al mismo Rubén, que parece que palpita la tierra, ¿no? Y tenemos en el mismo fin del XVI en Francia un capítulo dedicado, y les digo, que todas las variedades del paisaje que tenemos hoy día lo consiguen, hasta, repito, hasta el mismo surrealismo. Te cuento unas plantas y unos animales que forman una unidad, ¿no? De visiones oníricas, ¿no? La visión cósmica incluso del mismo paisaje, ¿no? Lo encontramos nosotros en Francia en el siglo XVI. Pero ya en el XV hay algo también importante, que es el respeto a la técnica. Estos pintores tienen un respeto técnico de tal manera que la misma tabla, el mismo soporte, es una obra de arte, que ofrece una garantía, que tiene el sello del ayuntamiento, que aquella tabla no se mueve. Cuando tenemos de pronto aquí a Tapies, que hace una pintura sobre tabla, y al cabo realmente de 4 años, de pronto es hidroscópica, y salta la pintura, es una estafa. Tiene una estafa de la cuenta que empieza por ahí, ¿no? Se le cae la pintura, a contar anécdota de esto que es sobre el comentario. Esos pintores flamencos que estamos viendo, un cuadro de Manel del siglo XV, mantienen todo el esplendor y la calidad. Es como una joya, en aquello está deslumbrante, es que es increíble, el sentido de la seriedad, de que aquella obra está para un público, para que dure, o sea, esa cosa de todo lo contrario de nuestra época, que justamente por influencia del romanticismo, que no importa que da lo mismo, ¿no? Eso, ¿no? Que incluso hasta es que la obra de arte es como la misma vida, que si se consume, etc., y si caen los chuletones, ya que tiene vida de realidad, no está consumido. Estamos en un sofisma sistemático, que somos mayores para dedicarnos a la dialéctica. Quiero decir que ese sentido de seriedad, ¿no? Que conseguir que esa pintura que nosotros estamos viendo no es una pintura sola, no es una capa de pintura hecha apenas plasta como mira, sino que aquella pintura tiene una preparación que es blanca. Esa preparación blanca, sobre que pinta ya después los trajes, las joyas, etc., están recibiendo, vemos un color iluminado de ese rojo, o ese azul. Ese color iluminado es que tiene una luz interior. Parte, a diferencia de los venecianos que parten desde fuera, del blanco de la preparación blanca de yeso, con una inclinación al mismo tiempo para volver. De tal manera hagan la prueba
de coger una tinta sobre una tabla, una superficie ocre, y pongan ustedes un azul, y después pongan en otra tabla un azul sobre el blanco, para que vean la diferencia. Es el mismo azul, pero la impresión es un azul apagado, y aquí es un azul que está iluminado desde el interior. O sea que ya la misma técnica arrastra, lleva consigo una carga poética realmente inconcebible, ¿no? Pero no solamente se conforma con eso, sino que incluso existe después la pintura, y encima de esa pintura, por ejemplo, un ocre en el rostro, después otra, la dejan secar y después tienen otra capa, que llamamos veladuras, o sea, veladuras que son transparentes, y vemos la transparencia, por eso vemos que eso no existe en la realidad, por eso da la sensación que aquello hay carne y hay vida, ¿no? Distintas capas que nos proporcionan encontrarnos con algo que está fuera, eso nos carga de poesía. Solamente la misma materia, si uno no se fija, es algo realmente que no, yo soy bastante descuidado, porque esa materia es lo que hace que aquello se convierta en un mundo poético, insondable, difícil de poder superar. O sea, que esto es imposible superar, ¿no? Si no que hagan la prueba y no lo hagan ahora, ¿no? Claro. Eso es un valor que a veces se olvida, que es el sentimiento de la duración de aquella obra que es para siempre, durando la eternidad. Nos encontramos con obras que es inconcebible. ¿Cómo es posible que esto que viene del siglo XV, incluso obras del siglo XVII, que mantengan todo el frescor que tuvieron en su tiempo? Cuando una de las características de nuestro tiempo, los impresionistas para acá, es las obras que se rompen. Me acuerdo que Madame Baffi me comenta en el Louvre, dice, nadie sabe lo que gastamos más en la pintura contemporánea que en la pintura antigua en la restauración. No se pueden imaginar la pintura, una vez veo en los depósitos de la pintura contemporánea en el Museo de Madrid, y allí, vamos a ir a los fondos, porque tienen las obras, la inmensa mayoría estaban verdaderamente destrozadas. Ellas mismas, no es cuestión que alguien las destroce, ellas mismas se encargan de autodestruirse por los propios materiales que están estudiando. O sea, y eso es una cuestión que hemos sido muy condescendientes, muy tolerantes con la pintura contemporánea y ese aspecto de carácter material que se nos ha vuelto tan espiritual que no quieren hablar de eso. El arte es otra cosa, una cosa etérea. Pero en eso los flamencos, vamos, italianos evidente también, pero el nivel de los flamencos es realmente sorprendente. Una cosa que admiran los italianos es primero la técnica de los flamencos, ¿no? Y la técnica del óleo, ¿no? Los flamencos trabajan más sobre pintura fresco, fundamentalmente, que lo conocen como nadie, pero esa pintura del óleo, ¿no? El óleo es lo que tiene un calor que no tiene la temperatura que tienen los italianos, ¿no? Y hay influencia, como Antonio de Messina, que recibe influencia flamenca, el italiano que a veces se colega. Y la prueba del esplendor de los flamencos que tenemos en el mismo siglo XVI, ya por ejemplo, hablamos de los paisajes. ¿Quién es el paisajista más importante de Italia? El pintor Brilli, el pintor de los papas, el flamenco. Y luego el flamenco también. O sea que luego tiene una capacidad de adaptación que cuando van a otro sitio, realmente incluso consiguen, bueno, los poemas, ¿no? Digamos, dice los paisajistas, el flamenco. Y consigue lograr esa misma una capacidad de captación enorme. Los planos tienen una amplitud muchísimo mayor de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Bueno, pues perdón que fue demasiado largo. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Para cerrar ya, que ya es hora, quiero agradecer a Manuel y felicitarle por su libro El tercer cuadro, espero que tenga mucho éxito y que no sea el único que escriba, ¿no? También a Matías Padrón por esa clase magistral que nos ha dado, y siempre estás invitado a participar con Sociedad Civil Canaria en todos nuestros actos. A David Crespo por su intervención como profesor de historia, y al público, gracias por asistir a estos ciclos que, si bien hoy tocaba cultural, también están abiertos a otros tipos de intervenciones, como podría ser político, puede ser social, artístico, etc. Muchas gracias por venir y les esperamos. Así es. Enteramente por un grupo de empresarios e inversores belgas.
había algunos franceses, pero todos eran belgas, y la organización, la empresa era fundada en Bruselas, y fueron los que crearon el primer tranvía, que fue belga durante casi todo el siglo, una buena parte del siglo XX, hasta que el Cabildo de Tenerife, en los años 50 o 60, lo asume. Y luego, pues, ya viene la presencia belga en los inversores turísticos, y bueno, y ahora mismo hay miles de ciudadanos belgas viviendo en Canarias, parte del año o todo. Esta es un poco un resumen que yo me he atrevido a hacer, y a continuación le voy a hacer la palabra a David Crespo. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar a Manuel, porque el protagonismo es de él, es el autor del libro, y la idea del libro me la comentó hace ya algunos años María, una de sus hijas, María, que está por aquí, además, por cierto, y hablando así de manera informal, yo le comenté aspectos relacionados con mi trabajo, de historia, etc. Entonces me dijo, mi padre está haciendo un libro sobre el arte flamenco en La Palma, digo, ¿no? Y hasta hace muchos años, ¿no? Ya de bastante, unos 4 por lo menos, no sé, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ya nunca, no volvimos a hablar del tema y se me pasó y se me olvidó. Pero hace poquito me reencontré con Manuel, que ya lo habíamos hablado en su momento, ¿no? Hace ya algunos años. Y me dijo, ya tengo terminado el libro, entonces a ver si te lo paso y lo lees, porque yo creo que el libro está muy bien, etc., ¿no? Y lo empecé a leer, me lo pasó, y yo tengo que decir que la calidad del libro es extraordinaria, lo digo sinceramente. O sea, desde el punto de vista formal, literario, de la obra de Manuel, para ser la primera que escribe, yo supongo que es la primera que escribe, ¿no? Tiene una calidad que es llamativa, ¿no? Es un estilo muy sobrio, muy formal, y al mismo tiempo tiene además varias tramas, aparte de la forma de escribir, tiene varias tramas que subyacen ahí en lo que es el hilo narrativo de la novela, que son fantásticas. No es un Dan Brown, porque Dan Brown le da auténticas patadas al idioma, y en fin, tiene un estilo muy, a mí me parece que bastante pobre. Este es un estilo, a la hora de escribir el libro, que me parece bastante elaborado, muy elaborado, que no es un escritor novel, ni muchísimo menos, domina muy bien el castellano, se notan las expresiones. Además, alterna de manera, yo creo que muy interesante, la narrativa histórica, lo que sería un libro de historia de la nueva narrativa histórica que se hace ahora, con saltos hacia la novela actual y contemporánea, ¿no? Recrea muy bien el siglo XVI de Flandes, la sociedad, la forma de vestir. Parece que estás leyendo ahí un cuadrito de Vermeer, de Delft, ¿no? Cuando lo estás leyendo, y me parece que es un libro que vale la pena comprarlo, leerlo, y la verdad que yo sinceramente me ha sorprendido. Yo creo que lo propio es pasarle ya la palabra a Manuel, que nos hable un poquito de su obra, que nos la desentrañe, que diga cuál es el leitmotiv que le llevó a escribir este libro magnífico, sinceramente magnífico, ¿no? Y después, si quieren, pues ya aprovechando además que tenemos la presencia de don Matías Díaz, pues podemos hablar un poquito de la historia y centrarnos en algunos aspectos históricos que atañen a la novela que ha escrito don Manuel López Ramírez. Y en fin, sin más, le paso la palabra a él, que es el verdadero y auténtico protagonista de la jornada. Muchas gracias. Y conste que no le he pagado, y se le han salido las cosas del corazón. Pero el tercer cuadro es una novela. Es una novela con un fondo histórico. Pasa muchas veces en un libro que el fondo, como es en este caso el siglo XVI, que es donde se cuece toda la trama, para España fue un periodo tremendo,
periodo convulso, de muchísimo tiempo, y que tiene muchísimas cosas que decir y que contar. Hay un asunto que a mí me gusta aclararlo siempre, que es por qué empezó este libro. Y es una anécdota que me gusta porque es real y no es nada imaginaria. Y es que una vez paseando por el Museo del Prado para ver, normalmente yo iba siempre prácticamente a ver Velázquez, algo de Velázquez, y tal vez en flamenco pues veía el Bosco fundamentalmente y alguna otra cosa. Los amigos de la Sociedad Económica Amigos del País, y los que no lo son de la Sociedad Amigos del País también son amigos. Muchísimas gracias por venir a una especie de presentación del tercer cuadro de Manuel López, escritor y anterior, y en una vida profesional anterior, comandante del Ejército del Aire y empresario. Y la presentación propia de Manuel la va a hacer David Crespo, puesto que este acto lo organizamos, mejor dicho, lo organiza la Asociación Sociedad Civil Canaria y la Real Sociedad Económica, pero el peso de la organización y la idea, es decir, lo importante, lo han hecho ellos. David hablará a continuación. Yo quería hacer una presentación que no la tengo muy clara, porque además, para mayor horror, hay un experto en arte flamenco en esta sala y ya estoy atenazado por el miedo a equivocarme, pero no voy a hablar mucho del arte flamenco porque no sé mucho del arte flamenco, sino tengo algún conocimiento de la relación de los flamencos con Canarias, como parte que soy del público lector. Hay una precisión que tengo que hacer, que me parece importante, que es que la mayoría, hay muchos de los que aquí se les llamaba flamencos que no eran flamencos, eran de Brabante, brabanzones, por lo tanto. La gente de Amberes, que se considera flamencos, son brabanzones, no eran flamencos, no son flamencos, pero la culpa de esto la tenían ellos mismos, que se utilizaban la denominación flamenco en España, puesto que era lo políticamente seguro, dada la importante guerra que mantuvo España, mejor dicho, Holanda, la guerra de la independencia de Holanda, que costó 80 años para poder liberarse del dominio del rey de España. Como ustedes saben, la presencia flamenca en Canarias no es muy numerosa en cuanto al contingente de población, pero sí relativamente influyente, sobre todo en el ámbito de la economía, ¿no? Tanto en esta isla como en La Palma y en Tenerife. Fue muy importante la inversión de los flamencos, tanto al principio como sobre todo a continuación, a hacer negocios con el azúcar, y que era el motor. Pues pasando por la galería principal, estaba expuesto allí un cuadro de Tiziano, que era Adán y Eva en el paraíso, y estaba un guía explicándole el cuadro a un grupo de personajes. Cuando yo pasé, me paré un poco para escuchar, y estaba hablando concretamente del cuadro que había sido encargado por Felipe II a Tiziano. El cuadro le llegó al rey y le llegó con Adán y Eva totalmente desnudos. Nuestro querido rey Felipe II era un poco beato y le mandó al artista que tapara las partes nobles de tanto de Adán como Eva, de Adán y Eva, y así le puso unas hojas de parra y lo devolvió otra vez. Continuaba hablando, diciendo que había una copia de ese cuadro allí en el mismo museo, que era el de Rubens, donde estaba ya Adán y Eva desnudos, y de pronto comentó que, oye, ¿qué error ven ustedes en el cuerpo de Adán y Eva dibujados? Bueno, los que estábamos allí estábamos mirando, no decíamos nada, y él continuó hablando como quien no quiere la cosa, diciendo que
que cuando los cuadros, en definitiva que los cuadros nos hablaban. Los cuadros, los pintores habían plantado una semilla en los cuadros y siempre hay que buscarles una interpretación. Estaba escuchando, pero fundamentalmente estaba con la mosca detrás de la oreja a ver qué decía de lo de Adán y Eva, de qué error tenía en la pintura. Allí hubo alguien que habló de que la pupila de Eva, tal. Bueno, al final dijo, pues que tienen ombligo. Y Adán y Eva no han nacido de mujer alguna, no tienen cordón umbilical y no hay que pintar ombligo. Entonces, los cuadros que hay pintados con respecto a Adán y Eva, pues realmente no deberían de tener ombligo. O sea, bueno, aquello a mí me impresionó. No por nada, sino porque estaba viendo un cuadro y estaba viendo otra cosa, estaba sintiendo, estaba viendo la historia, estaba viendo por qué, estaba viendo, en fin, me gustó muchísimo. Y entonces al día siguiente volví, o a los 2 días volví y contraté un guía y me explicó algunos cuadros. Y los cuadros que me explicó los vi efectivamente de distinta manera. Bueno, y ahí digamos que nació la semilla en mi interior para apasionarme por esto, que la verdad es que es apasionante. Por el económico de Canarias en la primera parte del siglo XVI, finales del XV, que fue cuando se conquista, que es inseparable la conquista de Canarias del negocio del azúcar. Incluso, según algunos autores, los importantes hacendados que había en Gran Canaria de origen florentino, digamos, también estaban relacionados con el negocio del azúcar porque también tenían relación con los centros de negocios de Flandes, particularmente Brujas, Gante y también Amberes. Esto por un lado. Es decir, hay una influencia económica, hay una presencia cultural importante en algunas obras de arte, o bastantes obras de arte, cosas que hablarán otros, y en Gran Canaria está más difuminada, parece que no fue tan importante la presencia de esos flamencos, que todos ellos a lo largo del siglo, en el siglo XVI prácticamente se integran en la sociedad canaria y no se mantiene como colonia independiente, como parece ser que sí ocurrió en otras ciudades españolas, como Cádiz, por ejemplo, que mantienen la nación, como era, una nación flamenca, es decir, que equivale casi a una especie de cofradía, de una cierta organización comercial y social que tenía. Aquí no, aquí se integran, según mis noticias, se integran rápidamente en la sociedad española, en la sociedad de formación de la época, y bueno, y en algunos casos hasta traducen su nombre al español. Esa influencia, esa presencia de flamencos y brabanzones en el siglo XVI es importante, pero luego viene el XVIII ya vienen muchísimos menos, y el XVII también menos, empieza a disminuir, y en el XIX ya los que aparecen por Canarias son a partir de 1830, el año de la independencia de Bélgica, pues empiezan a aparecer los belgas, ¿no? Particularmente, si yo no me equivoco, en la isla Tenerife es importante la presencia de un grupo de inversores, el primer tranvía que se organiza en Canarias, entre Santa Cruz y La Laguna, se financia